Hoy toca ver teoría de sexto Q, ¿no? Pues esto es de sexto, así que ya los dos ya se lo deben de saber. Así que díganme la teoría de sexto Q. La que quedó en la guía era las finalidades antiguas del ninja, las finalidades modernas y la primera regla del ninja, si no estoy mal. La primera regla. Pues vamos a empezar con lo más fácil, ¿no? La primera regla. Sí. Andy me va a decir cuál es la primera regla del ninja. ¿Cuál es la primera regla del ninja, Andy? Seguro que estudiaste para la clase de hoy. ¿La recuerdas? ¿No? La verdad es que no. Javier nos va a decir cuál es la primera regla del ninja. La primera regla Es del una ninja es sola palabra. adaptabilidad. ¿Eh? Adaptabilidad. Adaptabilidad es la primera regla del ninja. Siempre lo fue y yo creo que siempre lo será como parte de la filosofía del ninja. Nosotros lo estamos viviendo, ¿no? De hecho, es como un dicho, es como un Quan. Se dice adaptabilidad para la supervivencia. Así tal cual se dice. Así se decía antiguamente. Les decía, nosotros lo estamos viviendo ahorita, ¿no? La primera regla del ninja es la adaptabilidad porque ¿cuántas escuelas no ya tronaron? No, ya no tienen dojo y está muriendo su enseñanza porque no se adaptaron. Y nosotros nos estamos adaptando, ¿no? Y estamos evolucionando, estamos sobreviviendo, de hecho. Entonces, adaptabilidad para la supervivencia. Me gustaría que me pusieran más ejemplos de la adaptabilidad del ninja, por favor. Hola Abel, bienvenido. Hola Antonio, bienvenidos. Entonces, hoy estamos viendo teoría del sexto Q para grabarla y para debatir un poquito sobre ella, para acordarnos de ella, ¿no? Denme más ejemplos de la primera regla o la regla de oro del ninja, que es adaptabilidad. Les recuerdo esto, ¿no? Como parte de la teoría. La respuesta es así, es como si fuera un Quan. ¿Cuál es la primera regla o la regla de oro del ninja? Adaptabilidad para la supervivencia. Para eso es. Entonces, denme más ejemplos de adaptabilidad para la supervivencia. El terreno, cuando tenían que realizar alguna, bueno, hablo en el contexto antiguo, ¿no? Tenían que realizar alguna misión de reconocimiento, alguien tenía que ir antes a ver el terreno, entonces, dadas las características y las circunstancias, tenía que transmitir la información al resto de los soldados para que obviamente se adaptaran a las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si era un clima muy árido, muy caluroso, pues tenían que adaptarse a eso. En fin, o sea, todo eso derivaba de poder estar en el lugar y pues con lo que tuvieras o lo que tuvieras a la mano, pues poder hacerla, que te adaptaras, ¿no? Claro, eso es muy buen ejemplo, Javier, en el terreno de combate, ¿no? Y bueno, y previendo, ¿no? También ahí está ese elemento previsor del ninja. Denme más ejemplos. ¿Cómo está plasmado en el ninjutsu? En las técnicas, en las estrategias. ¿Cómo está plasmada la adaptabilidad? ¿Qué más podríamos decir de la adaptabilidad? Ejemplos. ¿Quién levanta la mano? Adelante, Javier. Bueno, que pase Antonio, ahorita pasas de nuevo, ¿no? Sí, Para que sí, sea sí, sí, sí. este campechano. Adelante, Antonio, por favor. No te oyes. No, no te oyes. Pasa mientras, Javier, en lo que arregla su micrófono, Antonio. Ok. Por ejemplo, en las técnicas, pues las técnicas y los estilos, ¿no? Las técnicas que son de tierra, de agua, las que son de fuego, de aire, que requieren mucha agilidad, adaptarse justamente hacia eso. Uh, sí se requeriría que todos tuvieran como que un conocimiento de todas las técnicas, porque en algún momento es necesario que pudieras cambiar entre una y otra, ¿no? Lo hemos visto luego cuando hacemos randori, que iniciamos con pelea y terminamos haciendo que jiu-jitsu y todo eso. Entonces, es necesario adaptarse en ese
contexto con las técnicas. Tienes que saber cambiar el switch entre una y otra para que pues, puedas cumplir con esa regla de adaptabilidad para la supervivencia, ¿no? Si no eres bueno en el jiu-jitsu y tu adversario sí, entonces pues ahí ya tienes una desventaja. Claro. Dado que la máquina pues es preservar la vida, si no tienes esa habilidad, pues entonces pues, estás frito, ¿no? Claro, claro. Muy buen ejemplo. Gracias, Javier. ¿Ya sirve tu micrófono, Antonio? No, no te oyes todavía. Eso ya te volviste mudo. Pero no, no se oye. La otra vez saliste y volviste a entrar y se arregló, ¿no? Ahí va. Eso. Ok. Sí. De hecho, todo el ninjutsu en sí es adaptabilidad pura, ¿no? Creo que es lo más grande que nos da, la esencia pura del ninjutsu, ¿no? Adaptabilidad. El no tener forma, ¿no? También. Lo vemos, ven que el otro día me preguntó Bruno, ¿no? Que cuál era la influencia de los colores en las cintas. Y le decía yo que cuando hablaba yo del negro, decía el negro representa la no forma, la adaptabilidad ya avanzada, que tiene un alumno avanzado, ¿no? Que se adapta con mucha facilidad. Y haciendo un poco de eco con lo que tú estabas comentando, podría yo decir que el ninjutsu es, me voy a entrenar para todas las circunstancias que se me ocurran. Y para las que no se me hayan ocurrido, me voy a entrenar para ser adaptable. Me voy a entrenar para saber improvisar rápido. De hecho, voy a poner en mi didáctica habilidades que me hagan bueno para improvisar. Como saber, en el ninjutsu viene implícito el saber cosas de supervivencia en el bosque. Nosotros no lo hemos hecho, casi no hemos ido a campamento y a bosque y a eso. Y bueno, yo en lo personal pienso que ya no es tan necesario, ¿no? No estamos en una época como que te vas a perder en el bosque o como que, a menos que te dediques a eso y te guste mucho ir a campamentos. Pero puedo decir que a mí el ir a campamentos sí me despertó mucho esto del modo supervivencia, de la adaptabilidad para la supervivencia. De pura entrada, los campamentos donde ves supervivencia te quitan lo fresa. Y cuando regresas del bosque, valoras mucho tu lecho mullido, tu almohadita, tu agua caliente para bañarte, porque allá hace un montón de frío, es bien incómodo, duermes en el suelo, comes de latas, el café se te enfría de volada, todo ya está rancio, feo, viejo. Al otro día los sándwiches ya saben al plástico de la bolsa. Y eso finalmente es entrenamiento de adaptabilidad para la supervivencia y lo hemos plasmado, ¿no? ¿Ya sirve tu micrófono, Antonio? A ver, ¿ahí me escuchan? Ya, ahora sí. Vale. Venga. Ya se me olvidó que estábamos viendo. Adaptabilidad. Era lo de... Regla de oro del ninja. Gabino nos va a decir cuál es la regla de oro del ninja. Hola, buenas noches. Hola, Gabino, bienvenido. Adaptabilidad, era algo del combate. Sí, en las técnicas, en dónde se ve reflejado en las técnicas. Por ejemplo, lo tenemos en las posturas, ¿no? Por ejemplo, en las posturas que se diseñaron en el ninjutsu, por ejemplo, cuando tenemos Hoko, se diseñaron para justamente adaptar, por ejemplo, si es alguien que está tirando patadas, por el estilo, ¿no? Entonces le estamos abriendo esa oportunidad. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? También, por ejemplo, el conocer a tu oponente, ¿no? El forzarlo a que te dé, por ejemplo, un corte 1 con la espada. Tú te estás adaptando también a ese tipo de cortes y te estás metiendo en triángulos de evasión para llegar por detrás, aplicar técnicas y demás, ¿no? Entonces, estás fluyendo con las técnicas, ¿no? Al menos yo lo veo así. Claro. Díganme un movimiento clave de las técnicas que sea adaptabilidad pura adentro de las técnicas. Ya ve que las técnicas se componen de movimientos, ¿no? Díganme, hay muchos movimientos que son la adaptación. Ahí es donde ves cuando ninjutsu es ninjutsu. Porque dices, hizo esto, ¿no? Hizo esta técnica, hizo esta técnica que está dentro de las técnicas. Y hay
movimientos de estos que son muy, muy del ninjutsu, que son adaptabilidad pura. Díganme alguno, por favor, para ilustrar otra vez el punto. Ahorita que vas llegando, Gabino, estamos viendo la teoría de sexto Q, la que quedó en sexto Q. Y lo primero que estamos viendo es la regla de oro del ninja, o la primera regla del ninjutsu, que es adaptabilidad para la supervivencia. Memorícenlo, porque eso es importante. Es como la columna vertebral de la escuela, ¿no? Y de eso estamos hablando ahorita, de cómo está plasmado en todo el ninjutsu. El ninjutsu es adaptabilidad pura y nos vuelve personas muy adaptables. Por eso siempre sobrevivimos, ¿no? Siempre en todas las áreas de la vida, ¿no? Poníamos hace rato de ejemplo la pandemia, ¿no? Que hay escuelas que ya cerraron y sus sistemas, pues quién sabe qué vaya a pasar con ellos, porque no se adaptaron, así que no sobrevivieron. Y nosotros estamos sobreviviendo porque nos estamos adaptando. Abrazamos el internet, ¿no? Está en los alumnos que ya no están aquí. No se adaptaron, no tuvieron dinero para una cámara porque nunca ahorraron para eso, no les pareció importante, sintieron resistencia a la tecnología y no se pudieron adaptar. Les llegó un cambio drástico y no pudieron con él. Entonces no sobrevivieron como alumnos. Así que, ¿por qué? Pues porque no. Sí es verdad, ¿no? Que está muy estrechamente relacionado adaptarte con sobrevivir. Me parece que está también en las especies humanas, ¿no? Algunas especies tienen que evolucionar para adaptarse a los cambios que ha habido en el planeta a lo largo de la historia. Y las que no evolucionaron es porque no se adaptaron. Si era una época de frío, las que sobrevivieron fueron las que se adaptaron al frío. Las que no se murieron de frío, ¿no? Entonces, así es. Pero les preguntaba, díganme un ejemplo, ya para acabar este punto, de algún movimiento que esté dentro de las técnicas, repetitivo, que sea adaptabilidad pura. Está bien fácil. Yo tengo una idea, la diré, no sé si está bien, el Tai Sabaki. Claro, sí, Tai Sabaki, tal cual. De hecho, yo me acabo de meter una lección nueva en principiante. Está en la guía, luego le echan un ojo. Que le puse Ashiwasa. O sea, Wasa es técnica, ¿no? La técnica del desplazamiento. Entonces es una clase donde les estoy enseñando en varias posturas cómo ir adelante, cómo ir atrás, cómo ir a los lados, cómo girar hacia un lado y hacia el otro. En Shudan y con armas. Ahora que vimos básicos de katana, vimos lo mismo, Ashiwasa. Y Ashiwasa también incluye los triángulos de evasión y precisamente Tai Sabaki. Yo creo que el Tai Sabaki es todo eso, de hecho. Tai Sabaki es los triángulos de evasión y el desplazarte es el Ashiwasa en sí. Nada más que incrustado ya dentro del combate, ¿no? Díganme, aprovechando el breviario cultural, ¿cuántos triángulos de evasión hay? Díganme cuántos triángulos de evasión hay. Traten de deducirlos. No, nada, ¿no? ¿Ni uno? 4, ¿no? Sí, 4. Dinos cuáles son. Son derecho hacia adelante, izquierdo hacia adelante, hacia atrás también derecho y hacia atrás también derecho. Está en el video de pelear contra muchos. Les pongo 2 triángulos, uno así y otro así. Y tú te paras en el centro. Entonces te puedes ir para acá, para acá, para acá o para acá, dependiendo del oponente. Ahí se ve muy bien la adaptabilidad, ¿no? Casi nadie se entrena así. Casi nadie sabe que eso existe, ¿no? De que si yo estoy en el centro, me puedo escapar por esta línea de un triángulo, por esta otra. Incluso si viniera un oponente por detrás de mí, me puedo escurrir y regresarme por un triángulo de evasión. Los puedo hacer también girando. Y todo eso es Tai Sabaki. Entonces, en efecto, gracias, Javier. Muy buena observación con los Tai Sabakis. Tai Sabaki es la adaptabilidad pura dentro de las técnicas. Y bueno, yo creo que ya quedó claro el concepto, ¿no? Hoy nada más estábamos ahondando un poquito más sobre estos temas. Entonces vamos con lo siguiente que está en la teoría de sexto Q. Y es finalidades antiguas del ninja. ¿Y quién quiere comentarlas?
Finalidades antiguas. O leerlas de la guía de teoría. ¿Alguien la tiene a la mano? Pues aquí en la guía tenemos que es el reconocimiento, el asesinato, y bueno, después sigue Espionaje, sabotaje y mensajería. mensajería, ajá, exacto. Ok. Coméntenmelas, por favor. Vamos a desmenuzarlas. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Cómo es que el reconocimiento era una finalidad de los ninjas? Antiguos, ¿no? Estamos viendo las antiguas. ¿Qué es reconocimiento? Y cómo es que era una finalidad. O sea, para eso fue hecho el ninjutsu, para estas 5 cosas, ¿no? Para esto se usaba. Para estas 5 cosas se usaba el ninjutsu antiguamente. Pero ¿qué era el reconocimiento? Antonio. Ok, sobre el reconocimiento. Yo lo veo más desde el punto de vista de, por ejemplo, cuando tenían que reunir cierta información, ¿no? Pero antes de reunir esta información tenías que saber prácticamente de todo, ¿no? O sea, y van desde lo político, van desde la geografía, comportamientos humanos que hay en ciertos lugares, o sea, prácticamente reunir todo lo que se trata de conocimientos de un lugar o de una sociedad, una cosa así. Ese reconocimiento es la acumulación de toda la información. Sí. Sí, una de las cosas en las que los ninjas eran especialistas, hay que tomar en cuenta el contexto de Japón, ¿no? Que en esa época Japón no estaba unificado, no era una nación tal cual. Eran un montón de feudos que se estaban peleando el poder y las tierras entre ellos. Y constantemente se hacían la guerra los unos a los otros. Entonces el reconocimiento era que un señor feudal o un shogun se volvía muy poderoso si él sabía lo que estaba haciendo su enemigo. Si él sabía lo que estaban haciendo los demás señores feudales. Si sabía quién tenía qué recursos y de dónde los obtenía, ¿no? Entonces el ninja era infiltrado en tiempos, no nada más en tiempos de guerra, sino todo el tiempo había infiltrados en los otros feudos, que eran personas que iban a hacer labores de reconocimiento. O sea, saber qué estaba haciendo el señor feudal, en qué condiciones políticas, sociales y económicas se encontraba ese feudo, y le estaban pasando información pues a los jefes de clan, ¿no? Quien a su vez, él veía qué hacía con esa información, si se la vendía al mejor postor, o si ellos ya habían escogido un bando y trabajaban para cierto señor feudal, pues le pasaban la información para que él supiera. También existía que el señor feudal le comprara ese tipo de información a los ninjas, porque ellos siempre, todo el tiempo tenían infiltrados en todas partes. Lo hemos contado luego como de broma, ¿no? Que siempre existía el cocinero buena onda que estaba metido en el castillo trabajando, pero no era el cocinero buena onda, era un ninja asesino despiadado, nada más que era un estupendo actor que nadie se daba cuenta que era un ninja porque parecía el cocinero tranquilito, pero era alguien que estaba haciendo la labor de espionaje, de reconocimiento, ¿no? También lo existía, el reconocimiento creo que también se refiere, no, díganme ustedes. Hola David, bienvenido. Hoy estamos viendo teoría de sexto Q, bueno, la que quedó en sexto Q. Acabamos de ver la regla de oro del ninjutsu, o ¿cuál era? Primera regla del ninja, o la regla de oro del ninja. Filosofamos un poco sobre ella, luego ves el video para que veas todo lo que platicamos. Y ahorita estamos viendo las finalidades antiguas del ninja. Vimos que hay 5. Reconocimiento, asesinato, espionaje, sabotaje y mensajería. Y estamos platicando un poquito sobre de ellas. Ya se fue, David. Le estoy contando, ya se fue. No estás. Si quieren, pues abran su guía. Después ya les paso la guía resuelta, ¿no? Ahorita nada más les puse como si fuera una guía de preguntas. Luego les doy la resuelta, ¿no? Mientras básense en la que ya tienen. Ok. Díganme otra labor distinta de reconocimiento. Ya vimos el reconocimiento en tiempos de no guerra. Y en tiempos de guerra, ¿cómo es el reconocimiento? ¿Cómo sería la labor de reconocimiento del ninja en tiempos de sí de guerra? Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, Abel.
sería el terreno, los infiltrados que chequen qué suministros tienen, quiénes son sus Así fuentes es. de suministros, si pasa algún río, el ejército, si está armado, si no está armado, si está entrenado, Claro. si no está entrenado. Exacto. Pero sería eso, ¿no? Sí, claro. Si voy a tener un encuentro con un enemigo, necesito reconocer el terreno. Saber si el oponente no me puso trampas. No sé si han visto en las películas, como, no sé, en Corazón Valiente, ¿no? No sé si la vieron. O vieron la serie de Espartaco. Que en Corazón Valiente hacen que venga el enemigo hacia ellos. Y ellos nada más están parados. La clásica escena esa de, esperen, esperen, ahora. Que hace que el enemigo venga y justo cuando se deja la caballería venir con todo, levantan unas lanzas y los clavan a todos. No se lo esperaba el ejército anterior. Eso es porque el ejército opuesto no hizo labor de reconocimiento. Si hubieran ido a reconocer el área y hubieran puesto un espía, un infiltrado, se habrían dado cuenta de que estaban cavando hoyos en la tierra para esconder cosas. Espartaco también lo hace en la serie, que hace que se venga el ejército con todo, y ellos previamente clavaron una zanja con picos y la taparon con redes y con hojas. Entonces, cuando llega la caballería, se caen un montón de caballos y de guerreros al hoyo y se clavan en las estacas. Y ya no puede avanzar el resto del ejército. Y lo que hacen ellos es que dejan caer escaleras desde donde están, y desde las escaleras les caen encima, pero llegan por arriba de los soldados para llegar y empezar desde que van cayendo ya van matando, ¿no? Entonces le voltean al ejército que es más grande y más poderoso, le voltean la batalla porque les pusieron una estrategia sorpresiva. Pero si lo ves desde el punto de vista del ejército que está fracasando, es porque no hicieron labor de reconocimiento. El ninja, era bien importante esa labor del ninja, ¿no? Infiltrarse en el enemigo para saber qué estaba haciendo, para reconocer también el terreno y, como decía Sabel muy bien, los suministros, ¿no? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tiempo van a aguantar en el bosque? A lo mejor traen suministros nada más para un par de semanas. Así que me puedo hacer menso, no mando a mi ejército, y justo cuando ya se estén muriendo de hambre y estén bien cansados, entonces les caigo, ¿no? Lo hizo Rusia a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes quisieron ir a conquistar Rusia y los dejaron que se adentraran hasta el fondo y que llegaran casi hasta Stalingrado. ¿Y qué hicieron? Que consumieron todos sus recursos, su gasolina, su comida. Estuvieron meses viajando por Rusia. Y cuando ya llegó el momento, dejaron que les cayera el invierno, que les cayera el frío. No tenían ropa apropiada y muertos de hambre y muertos de frío, así fue como acabaron con ellos. Ya no fue necesario desplegar un ejército tan grande, porque con pocas tropas pudieron aplastarlos, porque prácticamente ya estaban acabados, ¿no? Dicen que los camiones se les encharcaban, se les atoraban las ruedas, se despertaban en la mañana y ya no servían los motores de las motocicletas ni de los camiones por el horrible frío. No iban preparados para llevar ropa invernal. Y cuando Rusia desplegó sus tropas, ellos sí estaban preparados, estaban acostumbrados al invierno. Tenían tropas de invierno con ropa apropiada y con esquís y un montón de cosas que le ponían abajo a los tanques para que no se derraparan en el hielo. Así que, pues sí, la labor de reconocimiento es bien importante en el arte de la guerra. Aquí estamos viendo también el contexto del ninja dentro del arte de la guerra, ¿no? Porque fueron tan importantes. Porque fueron muy importantes y en gran parte fue por estas 5 finalidades, ¿no? Pues ahí está ya, ¿no? No hace falta hablar más de reconocimiento. ¿Nos vamos con la que sigue? Que es asesinato. Ah, querías decir algo, David, adelante. Creo que anda fallando tu internet, David, porque de repente te trabas y te sales. Sí, ya se trabó. Ahorita que regrese. No tarda mucho, ¿no? Como que se sale y luego vuelve a entrar, mira. Está fallando tu internet, David, de repente te congelas. Mejor luego les comento. No se preocupen. Bueno, ok. Bueno, vamos con asesinato. Esa está bien fácil, ¿no? Díganme por qué el asesinato
era una de las finalidades antiguas del ninja, una de las razones de ser del ninja dentro de la guerra. Porque si matas al informante, al que el general, al que trae la clave, ya con eso puedes acabar con la guerra antes de que empiece. Sí, claro. Aquí estamos hablando de asesinato furtivo, ¿no? No de asesinatos de 1 a 1 probablemente. De matar a una persona clave para acabar con el conflicto de la guerra, ¿no? Yo he visto muchas películas de espías donde hacen eso, ¿no? Te muestran eso. Que en vez de mandar a los ejércitos a que se maten de una manera cruel en la batalla, lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Dice, trata de no ir a la batalla porque consumes muchos recursos, se consume mucho dinero, las tropas terminan exhaustas y luego todo el pueblo sufre, ¿no? Porque se mermaron las... imagínate cuánta comida tienes que mandar para el ejército, ¿no? Entonces dice, trata de no hacer eso porque aunque llegaras a ganar la guerra, terminas devastado porque terminas sin dinero, terminas sin recursos. Entonces lo último es ir a la batalla. Hay que buscar otros modos y es ahí donde el ninja entraba en juego, ¿no? ¿Qué tal si mato al líder, ¿no? ¿Qué tal si asesino al shogun? ¿Qué tal si mato al estratega, ¿no? ¿Qué tal si, ahorita lo decías tú, David, ¿no? ¿Qué tal si mato al mensajero? ¿Qué tal si descubro a su espía y lo vuelvo un contraespía, ¿no? O simple y sencillamente lo asesinamos, ¿no? Sí, el asesinato era importante porque significaba el no tener que gastar tantos recursos en una batalla, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar del asesinato como finalidad antigua del ninja? O ejemplos, adelante, Antonio. Bueno, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tipo de filosofía, ¿no? Igual ahí en el mismo libro, ¿cuál es? El de Miyamoto Musashi, cuando lo utilizan ya como base, por ejemplo, para los samuráis y demás, que crean sus propias reglas, así como cuál es la diferencia entre un samurái y, por ejemplo, un ninja, ¿no? O cualquier otra persona. Hay veces que no podían, por ejemplo, no sé, entre samuráis, hacer esa tarea, ¿no? De asesinato, de planear como algo muy estratégico, ¿no? Entonces, a lo que recurrieron, por ejemplo, con los ninjas era eso, ¿no? Decirles, tú ve y mata a fulanito de tal. ¿Por qué? Porque el ninja lo hacía por una lana, y porque no obedecía las reglas del samurái, ¿no? Por así decirlo, o la etiqueta del samurái. Entonces, también era una de las ventajas de ser ninja, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Que bueno, ahí también tenemos que entender que había señores feudales que tenían sus propios ninjas. Había ninjas que eran cazadores de recompensas. Entonces, más bien, dependiendo de las necesidades del señor feudal, él veía si se hacía de su propio equipo de ninjas o si contrataba los servicios de un externo, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero pues esa era la razón de ser de que el asesinato fuera una de las finalidades del ninjutsu antiguo. ¿Nos vamos con otro o quieren comentar más sobre asesinato? Está muy claro, ¿no? Ok. Luego el espionaje. Porque el espionaje era una de las finalidades del ninja y de la guerra, ¿no? Está bien fácil, ¿no? Ya lo abarcamos también. Casi. Sí, Ya. ahí justo pues todo lo que requería con información, tener a alguien infiltrado ahí dentro para tener datos, algo valioso para evitar, por ejemplo, ¿no? Como decían, para evitar un conflicto, ¿no? Con información, teniendo a alguien ahí, un actor que pudiera estar justamente recolectando toda la información, observando al enemigo, vivir con él, convivir con él, y sin engancharse también, ¿no? Que por ejemplo si alguien tenía que jugar el papel de compañero sentimental, etcétera, se entendía que era una misión y cuando se alcanzaba el objetivo se cumplía tal cual pues el código lo marcaba, ¿no? Finalmente pues era eso. Sí, pues es que el conocimiento es poder, ¿no? Hoy se habla mucho de que en las redes nos espían, ¿no? Y yo no lo dudo ni tantito que lo hagan, porque el conocimiento es poder, eso es muy antiguo. Es espiar a todo el pueblo, espiar a toda la gente y saber qué están haciendo, es porque el conocimiento te da poder, ¿no? Puede que sepas cosas. Hoy en día se venden las bases de datos de correos electrónicos de las personas. Todo eso es espionaje, ¿no? Al final.
Y en el contexto de la guerra, pues el conocimiento es poder. El que sabe más de lo que están haciendo los demás, tiene más poder. Por eso dicen que el ninja prácticamente él se adueñó de Japón. Empezó a eliminar a los señores feudales. Esto no está en la historia oficial de Japón, es algo que nos contaba Frank, que le contó Tanaka. Que empezaron a eliminar a los señores feudales y a poner en el poder solo personas que los representaban a ellos. Y nadie sabía eso, porque el político o el shogun que estaba a cargo era solo un prestanombres que en realidad trabajaba para los ninjas. Entonces llegó un momento en que ellos ya tenían varios feudos que les pertenecían y se encargaron de ir absorbiendo los demás. Y fue así como unificaron Japón. Finalmente ellos lo unificaron, ¿no? Porque acabaron con los feudos y ellos se adueñaron de todo el territorio. Digo, después se volvieron locos, ¿no? Por eso cuentan que en la Segunda Guerra Mundial ya querían conquistar el mundo, Pinky. ¿Qué querías comentar, David? A ver si me deja de internet. Ojalá. A ver, si no la han visto, por ahí hay una película en YouTube, yo ahí es donde la vi, se llama Five Elements Ninja. Aunque su nombre no lo indica, es una película china de Kung Fu. Pero lo interesante del asunto, o al menos a mí me parece... Ya, te cortaste. Rayos. Era un spoiler. Five Elements Ninja. Pues habrá que verla. Lo censuró la red. Sí, claro. Ya regresé. Lo interesante de la película es que... Lo interesante de la película es que todas las estrategias que utilizan los ninjas y todas las armas de los ninjas, después yo lo descubrí en un manual que se llama Shoninki. Entonces, es buenísimo. Hay una escena donde tienen una estrategia, no se las voy a platicar porque pues, a lo mejor les interesa ver la película, pero la estrategia que utilizan los ninjas para infiltrarse en la casa del maestro de Kung Fu precisamente viene en ese libro y tal cual lo describe en el manual, está en la película. Entonces esa es otra de las finalidades del espionaje, no necesariamente en las guerras. Claro. En una misión cualquiera sirve el espionaje. Sí, vean películas luego de espionaje. A mí una serie que me gustó mucho fue la de Nikita, pero la nueva. Las dos me gustaron mucho, pero la nueva hace como mucha alusión a todo el embrollo que tiene el espionaje. De hecho, el director de la CIA al final se vuelve loco y quiere conquistar el mundo por todo el conocimiento que tiene de políticos y de gente que puede chantajear, porque les puede sacar todos sus trapitos al sol. Entonces, de hecho, chantajea a un montón de presidentes y de gente para... Él quiere ahora adueñarse de países y de cosas así. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? El espionaje por eso ocupaba un papel importante en la guerra y por lo tanto por eso era una de las finalidades del ninja. Para eso existía el ninja. Para reconocer, para asesinar y para espiar, ¿no? Pero hoy quería que habláramos de eso, de bueno, pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué era tan importante, ¿no? Para la política. Imagínate cuántos recursos y dinero se dedicaban al ninjutsu. Nunca te has preguntado eso, pero ¿por qué? ¿Por qué gastar en tener un monasterio entero, una finca y tener 500 a 1000 personas entrenándolas y tener cocineros y herreros? ¿Para qué? O sea, es un ejército. Sin embargo, es un ejército de espías. ¿Por qué era eso tan importante en medio de la guerra? Por esto, porque estamos viendo el impacto que tenía políticamente, ¿no? Todavía lo sigue teniendo. Esto sigue vigente, nada más que ahora los ninjas no son como antes. Ahora... pues no sé, son exmilitares, ¿no? O de alguna rama de los Marines o algo así. Adelante, David. Bueno, lo que les quería comentar es que también hay que pensar en a qué se dedicaban los países en ese tiempo. No eran como los países de ahora. De hecho, si ustedes revisan la historia de los griegos, de los romanos, de los chinos, de los que quieran, todos los países se dedicaban a hacer la guerra entre los estados. Pues Japón, antes de que se unificara como nación, eran estados que peleaban entre sí. De hecho, si ustedes revisan el arte de la guerra, supongo que algunos de ustedes ya lo han leído,
No sé qué versión leyeron, pero la versión que yo leí es una versión que más de la mitad del libro son puras notas de los editores y de los autores. A mí me daba mucha flojera, pero finalmente leí todo eso y me pareció muy interesante porque explica cómo era el tiempo de Sun Tzu. Entonces decía, antes de Sun Tzu o durante la época de Sun Tzu, estamos hablando a 2000 años antes de Cristo, dedicaban a pelearse todo el tiempo. O sea, el Estado fulano peleaba contra el Estado mengano y así sucesivamente. Entonces la guerra era asunto de todos los días, no era asunto de que ¿será que la próxima semana va a haber guerra? No, todas las semanas había guerra y todos los años. Entonces, era raro que hubiera paz. Sí, era raro que hubiera paz. Entonces, si podías tener una persona que hacía un movimiento y con eso evitaba movimiento de tropas, pues era algo que generaba mucha economía. Sí, de hecho, muy importante. Digamos que el espionaje fue como una creación, siempre ha habido guerra, todo el tiempo, hasta la fecha todavía hay guerras entre países. Lo que pasa es que ahora se hace en guerra fría a través del espionaje. Ya no es, como no es práctico mandar tropas a pelearse con el otro por lo caro que sale, y porque bueno, también en la era moderna ya existe la destrucción mutua asegurada, ¿no? Supongo que han oído hablar. O sea, ya hay tanta tecnología que todos tienen acceso a energía nuclear. Y si yo te suelto un misil nuclear y tú me sueltas uno, ¿de qué sirve que nos hagamos la guerra si nos vamos a destruir y vamos a destruir el planeta? Entonces, en vez de llegar a la destrucción mutua asegurada, se hacen de cosas por debajo del agua para seguir, pero siguen peleándose por recursos, dinero y poder, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero bueno, en ese sentido el espionaje es, o las finalidades, los espías y sus finalidades eran para eso, porque es una forma moderna, más evolucionada de hacerle la guerra al otro sin que tanta gente muera, ¿no? Pues ahí está servido en la mesa el espionaje. Vámonos con el sabotaje. Sabotaje como finalidad antigua del ninja. Está muy claro, ¿no? Lo que significa sabotaje, pero vamos a platicar del contexto de él en la guerra, en el ninjutsu y bueno, en el Japón antiguo, y ponemos ejemplos modernos, ¿va? ¿Quién quiere empezar? Adelante, David. A ver, está sencillo porque el sabotaje consiste en destruir o en dañar equipo, armas, comida, datos. Entonces, si tú le saboteas el satélite y ya no puede cargar los datos de lo que tú estás haciendo, pues ya no te puede atacar, o no sabe cómo lo vas a atacar, o no sabe cómo defenderse de lo que tú vas a llevar. Estamos hablando del contexto antiguo. Si la estrategia del enemigo es llevar, por ejemplo, catapultas, y yo llevo a alguien que les corte las cuerdas de las catapultas y cuando las quieren accionar no funcionen, no me va a hacer nada. Entonces, claro, es una forma de acabar con la guerra sin pelear. Sí. Dejarlo sin comida, ¿no? Échale a perder los alimentos. Una cosa interesante del arte de la guerra es que hay un capítulo que está dedicado a los ataques con fuego. Ajá, exacto. Entonces, las cosas que dice Sun Tzu es que los ataques con fuego los recomiendan dirigirlos hacia la comida de la tropa enemiga. O sea, donde tenga su almacén, ahí quémalo y ya, con eso acabas con el enemigo. No necesitas matar a la gente, nomás necesitas destruir su comida. Claro, lo deja sin recursos y ya no puede seguir el ejército. Pónganme más ejemplos de sabotaje. Le quema los servidores de internet. Claro. Y así David no se puede conectar a la reunión. Es que alguien te está saboteando, David. En realidad, tú eres de Bujinkan. Eres el predecesor de Hatsumi. Entonces te estás infiltrando aquí y nos vas a sabotear. Pero lo que no sabes es que ya te mandé a sabotear tu internet. Ya me di cuenta. Adelante, Antonio. También el sabotaje es con respecto a los recursos, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Había veces que marchaban mucho tiempo y el sabotaje en los caminos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba hace ratito, ¿no? Por ejemplo, mojaban todo lo que era el pasto, por ejemplo, y ya se hacía como fangoso y ya no podían caminar los caballos, ¿no?
Entonces ya desde ahí había desgaste, ¿no? O tenían que sacrificar a los caballos, o simplemente ya no avanzaba la parte más pesada, ¿no? Entonces más adelante ya se descomponía la fila por ejemplo, del ejército y era más fácil liquidarlo, ¿no? Esa es una. Eso se utilizaba mucho, que era el cortarles los suministros. Por ejemplo, iban caminando, se asentaban en un lugar el ejército, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían de dos: o contaminaban el agua o les cortaban el agua, literal, ¿no? Hacían mini presas y entonces ya no tenían que tomar, pues al final del día, pues el ejército se daba por vencido, por desgaste, ¿no? Porque ya no tenían recursos y demás. Igual también la comida, ¿no? La otra, ¿cuál es? Bueno, esto sí es más fea, pero es desgaste o sabotaje por enfermedad, en donde, por ejemplo, infiltraban a uno o a varios que estaban enfermos, o llevaban inclusive animales muertos, o dejaban cerca a los animales muertos. Uno utilizaba inclusive Gengis Khan aventar a los muertos adentro de los lugares. En las catapultas los aventaban. Sí. Entonces, todo eso es sabotaje, ¿no? Al final del día. Otro tipo de sabotaje es el sabotaje, es el sabotaje mental, en donde a base de puros dichos, dimes y diretes, eso lo utilizaban mucho los ninjas, ¿no? De hecho, lo comenté en mi video, en donde justamente se hacían valer de sus propios, de sus propios mitos para decir lo que tú nos comentas, ¿no? De que, por ejemplo, con las mismas garras de los chicos simulaban que eran un animal, o se ponían máscaras, simulaban ser duende, ¿no? Demonios, tengus. Y ya con eso toda la gente se volvía loca. Claro. Pues ahí está el contexto. Es interesante el arte de la guerra, ¿no? De hecho, somos budokas, así que no solo practicamos técnicas, también somos estudiantes del arte de la guerra. Yo los invito a que se den, si no lo han hecho, a que se den una vuelta por los clásicos, ¿no? El arte de la guerra de Sun Tzu, que leas, como nos dijo David, lee varios... es que ahora ya hay autores modernos que te los interpretan y te los dicen, ¿no? Hay, por ejemplo, una versión del arte de la guerra para los negocios y te dice cómo se adaptan esos principios a la era moderna y a los negocios, o cómo los utilizan algunas empresas famosas, ¿no? Que han agarrado principios de ahí y los adaptan a la era moderna. Léanse el Hagakure, el libro del samurái. ¿Qué otros clásicos hay sobre la guerra? Bueno, en este contexto, ¿no? El arte de la guerra. El arte de la guerra, ya lo mencionamos. Hay dos libros del arte de la guerra, el de Sun Tzu y el de Maquiavelo. Ok. El de Maquiavelo no lo he leído. Y así es bien interesante saber eso. Y es bueno, también es interesante conocer esos principios, porque sí funcionan en todas las escalas. Funcionan a nivel empresarial y también funcionan en tu vida diaria, saber tenerlos, conocerlos en tu cabeza, ¿no? Como buenos budokas que somos. También son principios que se aplican al combate, ¿no? Al combate, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de sabotaje que nos dijo Frank. Dice que alguien le preguntó un día, le dijeron, oye, y de la película, ¿sí es cierto que tuviste un enfrentamiento así a muerte con Chong Li? Y él dijo, no, de hecho yo ni siquiera me enfrenté a Chong Li. Dijo, bueno, la primera vez sí. Dice que llegó al kumite cuando estaba bien joven, la primera vez que fue al kumite. Y que en los vestidores llegaron unos monotes y le pusieron una golpiza a Frank. Eran como 10. Le pusieron una golpiza justo antes de salir a pelear a la pelea final. Entonces salió golpeado a la pelea final. Logró ganarle a Chong Li de milagro. Pero dice que tenía todas las de perder porque estaba todo lastimado. Entonces, al siguiente kumite, ¿sabes qué hizo? Aprovechó que era espía de la CIA y consiguió su teléfono. Y dice que lo empezó a aterrorizar en las noches. Le hablaba por teléfono y le decía, te voy a matar a tu familia. Ya sé que tienes una hija que va a tal colegio y tiene tal edad y tiene esta apariencia y la voy a secuestrar. O dimites del kumite y no vas, o voy a asesinar también a tu suegro, ya sé dónde vive y bla, bla, bla. Consiguió todos esos datos por ser espía. Dice, claro, no iba yo a hacer nada de eso. Solo lo estaba yo aterrorizando, dice. Y no fue al kumite.
Entonces, espera. Dice Frank, no era porque le tuviera yo miedo para pelear, era al revés, era porque era un tipo cochino, sucio, que quién sabe qué iba a intentar esta vez, ¿no? Entonces dice, mejor me le adelanté y yo lo saboteé para que no peleara. Dice, adelante, David. Adelante, David. Es que, sí, hay un libro que se llama El Ninja Moderno, precisamente, Ok. es de Tatsumi, Ok. de Bujinkan. Entonces, una de las historias que cuenta es que su maestro de Hatsumi iba a pelear con un tipo que era ruso. Entonces cuenta la leyenda que el tipo era un peleador brutal y que hacía pedazos a sus oponentes, pero era muy cruel y los golpeaba muy feo porque sabía que si los golpeaba mucho ya no iban a querer pelear con él. Entonces a veces se fijaba la fecha de la pelea y los oponentes no iban. No iban porque sabían que si perdían los iba a golpear mucho. Entonces ya con eso se rendían sin pelear. Es precisamente la misma estrategia. Sabotaje, claro. Muy bien. Nos vamos con la última. Ya quedó claro, ¿no? El sabotaje, ya hablamos mucho de él. Vamos con la finalidad, mensajería, como finalidad antigua del ninja. ¡Yo te dije! No, La hay más. regaste. Hay más, mensajería. La regaste, yo te dije. Si hubieras dejado eso como finalidad moderna del ninja, ahorita ya tendrías tu propia agencia de mensajería. Sería dueño de DHL. Pero sí, por ahí va la onda. Venga, comenten. ¿Por qué la mensajería era una de las antiguas finalidades? De lo más importante de la existencia, de la razón de ser, de que hubiera espías. Uno, porque Bueno. era necesario que la persona que llevara el mensaje lo llevara rápido. Porque si era una situación de vida o muerte, de esperarse como por 1 o 2 meses, pues no gustó. La otra es que tenía que tener una capacidad de retener la información tal cual se le entregaba para que llegara intacta al destinatario, no con palabras cambiadas, ni con comas, ni nada, porque eso obviamente malinterpreta la intención del mensaje, ¿no? Entonces debía de tener justamente esa capacidad de retención. Quizá, por ejemplo, si se le entregaba información confidencial que no podía abrir hasta ese momento, tenía que proteger ese mensaje a como dé lugar porque tenía que llegar, ¿no? Tiene que ver también eso con el proverbio que dice, bueno, no recuerdo exactamente cómo va, pero dice que si el caballo pierde el tornillo, no hay carreta, y si no hay carreta, entonces el jinete no llega, y si no llega el jinete, entonces se pierde la guerra, ¿no? Porque no entregó el mensaje. Entonces, creo que tiene que ver por ahí con esa parte. Claro. ¿Quién más? Mensajería. David. Ya se trabó, David se quedó así. Ahorita a ver si regresa. ¿Quién más? Mensajería. En lo que regresa David. Adelante, Antonio. Pues igual tiene que ver, por ejemplo, con lo de los agentes dobles, ¿no? Está el ejemplo de mensajería. Te fuiste, David, no te escuchamos nada. Por eso, ese es el ejemplo de mensajería. Es un mensaje que no les pude entregar. Claro. Bueno, Ya ves, en el tiempo, te saboteé para que no llegara tu mensaje porque eres un infiltrado. Sí. Cada vez que quieres hablar, te apago el internet. oye, Tú no lo sabes, pero Vero también trabaja para mí, por eso te sapea cada rato. Bueno, una de las cosas interesantes es que en el tiempo de los ninjas antiguos, de hecho incluso lo sigue siendo ahorita, pero antes viajar era más peligroso. No podía ir cualquier persona a entregar un mensaje, tenía que ser una persona pues que tuviera muchas habilidades, porque si no le quitaban el mensaje en el camino, y adiós mensaje, ¿no? Pues, continuando con la misma línea de película china de Kung Fu,
muchas películas chinas de Kung Fu, a lo mejor no me lo crean, pero se trataban de que hay un fulano que tiene una lista de todos los agentes rebeldes que quieren luchar contra el gobierno y hay un montón de gente persiguiéndolos para quitarles la lista. Y esa es la base de la trama de muchas películas. Y me pueden decir, oye, pero mendiga película china está bien aburrida, ¿no? Hay un montón de películas que se tratan de eso, precisamente porque la mensajería era algo extremadamente crucial y si alguien no llevaba el mensaje, pues podía terminar la guerra con eso. Porque el gobierno encontraba quién tenía la lista, mataba a todos los agentes rebeldes y adiós, ¿no? Se acababa la revolución. Claro. De eso se trata la de Star Wars Rogue One. ¿No la vieron? Para mí es la mejor de Star Wars. Es que algunas están ahí medio chafas, pero este es como lo que pasa antes de la primera que salió en 1978. Y se trata de unos espías que encuentran los planos de la estrella de los malos, los Sith, el Imperio, crearon algo que se llama la Estrella de la Muerte, que es un planeta que destruye planetas. Es un planeta metálico, o sea, es una estación espacial más bien, del tamaño de un planeta, que tiene la tecnología para destruir planetas enteros de un solo disparo. Entonces, los rebeldes consiguen los planos para saber cómo llegar con una flota rebelde y destruir la Estrella de la Muerte. Entonces, toda la trama se trata de cómo los andan persiguiendo porque ellos traen los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces, ahí lo podemos ver también ejemplificado. Probablemente contrataban ninjas así de, veme y consígueme esto, ¿no? Consígueme esta información que es crucial para la guerra. Y como decías tú, David, ¿no? Tenían que ser ninjas, gente que pudiese sobrevivir porque los iban a corretear, ¿no? Porque iban a andar tras de ellos, ¿no? Sí, esa era una de las razones de ser de la mensajería. Adelante, David. Les voy a contar un chiste baboso que tiene que ver con el... Ok. Hay dos tipos que viven en un pueblo y se odian entre sí. Entonces, resulta que tienen que viajar y no les gusta a ninguno de los dos la idea, pero tienen que viajar juntos, porque viajar por separado es muy peligroso. Entonces, como tienen que viajar juntos y se odian, los dos prácticamente tienen los ojos abiertos toda la noche, y uno por hacerle la maldad al otro va y le corta la cola a su caballo. Y el otro, para desquitarse, cuando el otro se acuesta, va y le corta los labios al caballo del otro. Entonces a la mañana siguiente los dos se montan en su caballo, van cabalgando y entonces uno le dice al otro, oiga amigo, su caballo sin cola, o se ve bien gracioso. Y el otro le dice, sí, ¿verdad? Se ve tan gracioso que su caballo no para de reírse. Entonces, el asunto no es que esté bueno chupo, sino que ejemplifica precisamente que viajar era muy peligroso. Claro, sí. Era tan peligroso que lo mejor era no viajar solo. Sí, así es. Pues eso lo vemos ejemplificado en las armas, ¿no? Que hay un montón de armas que fueron creadas por los viajeros, como el Yaguara. De hecho, el Yaguara es un arma creada por mensajeros y para mensajeros. Ahí lo vemos clarito, ¿no? Ejemplificado. De hecho, la versión, ¿cómo se dice?, de la India del Yaguara, era el rollo de pergamino, el Jaguar. En Japón también. Más bien era el tubito de... Era un tubo. El tubito de madera donde se metía el pergamino. Y tenía tapitas. Y tenían tallados de dragones y cosas y así. También otra que les recomiendo para entender el contexto de la mensajería es que vean de Akira Kurosawa, la de la fortaleza escondida, la película. Es un samurái que más bien es un ninja, ¿no? La labor que está haciendo es un ninja. Lo contratan, un feudo conquista al otro y absorben a ese feudo, pero la hija del señor feudal, él está encargado de sacar a la hija del señor feudal de ese feudo y llevarla a un feudo amigo y de sacar su oro. Entonces la trama se trata de cómo tienen que viajar a lo largo de la provincia donde se está dando la guerra para sacarla.
Y es bien interesante, súper ninja todo lo que hace el cuate. Y digamos que también esa era la labor de mensajería, ¿no? Porque tenían que esconder el oro para llevárselo a donde estaban los que habían sobrevivido, ¿no? Así se contrataba también al ninja, como ve y agárrame estas personas y llévalas para allá y las llevas con este mensaje, con esta información que vamos a llevar allá, ¿no? ¿Bien algo más que quieran comentar sobre mensajería? Pues ya quedan claros, ¿no? Ahí están ya todas las 5 finalidades antiguas del ninja. Entonces hoy vimos la primera regla del ninja, las finalidades antiguas del ninja, platicamos un poco para entenderlas. Tenemos las finalidades actuales del ninja moderno. Yo las puse así como seguridad, salud y deporte, arte, superación y evolución. Lo que pasa es que si hablamos de espionaje, ya no hablamos de ninjas. El ninja, como yo lo hemos hablado, los ninjas se extinguieron. Ya no hay ninjas. Los que hacemos ninjutsu no somos ninjas, realmente. Nosotros no somos ninjas. Solo practicamos un arte ya fallecido, ¿no? O sea, que ya no está vigente. Existe el equivalente a los ninjas modernos, que serían los espías de las agencias gubernamentales y militares de cada país. Pero refiriéndonos al ninjutsu en sí, de donde viene el ninjutsu, el ninja moderno es alguien que sus finalidades actuales pueden ser seguridad, o sea, defensa personal. Quiero aprender ninjutsu para defenderme, ¿no? Salud y deporte, o sea, para eso buscas el ninjutsu. Arte, como nosotros, busco el ninjutsu para hacer arte, ¿no? Superación, pues porque saber de todo esto te ayuda a superarte, ¿no? Y evolución, porque evoluciono más como persona por mis centros, ¿no? Porque el ninjutsu me hace pensar, me hace ser culto, me hace leer, me hace hacer ejercicio, me hace expresar habilidades artísticas y eso me ayuda a evolucionar como persona. Y pues ya creo que fue toda la teoría del día de hoy, ¿no? ¿Quieren comentar algo más de todo esto antes de que nos vayamos? Ya son las 10. Teoría de sexto Q. ¿Hay sextos Qs aquí? Adelante, Antonio. ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Sí? Con respecto a lo de ¿qué era? El espionaje, ¿no? Y eso es porque seguro hay muchas series ya que están saliendo, porque tienen que ver, por ejemplo, con hackers y todo ese rollo, ¿no? El robo de la información y demás, ¿no? Igual nada más con un pequeño como epílogo en eso, ¿no? Que puede decirse que eso es lo más próximo a lo del espionaje moderno, ¿no? Claro. Pero hay diferentes escalas, ¿no? O sea, realmente un verdadero hacker, por ejemplo, alguien que sí hace hacking, hay diferentes tipos de hacking, y eso lo vi porque fue nada de curioso, ¿verdad? Unas formas muy sencillas que es el hacking social, sí es un tipo de darle la vuelta a la mente a través de preguntas y demás. Y sí son factibles inclusive hoy en día, ¿no? Hay veces que para tú obtener cierta información, te haces pasar por alguien y con tanta información que tú tengas y como tú hables, ya con eso puedes obtener información, ¿no? ¿Dónde se puede utilizar actualmente? Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en mi trabajo, ¿no? Hay veces que necesito un acceso, necesito ciertas cosas, y es ahí en donde luego aplico mis técnicas en Ninja y obtengo esa información. Digo, no es como muy ético que digamos, pero yo sé cómo son las personas en cuanto a eso, ¿no? El hacking, por ejemplo, ya más fuerte, como el que decían de robo de información y demás, es ahí en donde ya ya se requiere de unas habilidades y conocimientos muchísimo mayores y muy técnicos, ¿no? Manejo lo que decía David, ¿no? Y si en algún momento alguien pregunta, ¿y eso nos van a enseñar en el ninjutsu? Porque siempre preguntan, ¿no? Es que ninja actual hace eso, ¿no? Pues realmente eso está en los libros y si no pueden, por ejemplo, con una kata o con el manejo de armas que vemos aquí, pues creo que difícilmente van a poder con los demás. Tienen que ver mucho con matemáticas, algoritmos, programación y demás, ¿no? Entonces sí es una disciplina muy, muy, muy compleja hoy en día lo que es el hacking actual. Muy interesante, Antonio. Gracias. Sí, yo lo que dices me ayuda también mucho a mí como para hacer un cierre anecdótico el día de hoy, ¿no?
Mucha gente me busca en internet para preguntarme cosas que les llaman la atención, habilidades del ninjutsu que les llaman la atención, que están conectadas con estas 5 cosas. Por ejemplo, el sigilo. ¿Por qué no nos enseña sigilo? Por ahí el sensei Roberto me contaba que tuvo un maestro que les enseñó a infiltrarse en una casa. O sea, cómo treparte, cómo meterte, cómo quedarte en la cornisa, cómo colarte por la ventana. Y dice que él una vez de broma se lo hizo a su hermana. Se metió a un tercer piso por la ventana y de repente ya estaba en la sala y la hermana lo vio y se asustó mucho. O sea, es su hermano, ¿no? Pero dijo, oye, pero ¿cómo rayos te metiste, no? Entonces le dio mucho miedo a la hermana. Y ese tipo de cosas no deberían de estarse enseñando. Entonces yo les digo eso a la gente. ¿Y para qué lo quieres, no? ¿Para qué quieres aprender a mimetizarte? ¿Qué eres, ratero, eres ladrón o qué eres? Entonces los contextos cambiaron, ¿no? Por eso es importante entender finalidades antiguas, finalidades modernas. El ninjutsu moderno se hace con otras finalidades deportivas, artísticas, de superación personal o de defensa personal, pero ya las antiguas no están vigentes. Y junto con el hecho de que ya no estén vigentes, tampoco debería de estar vigente todo lo que tiene que ver con ello. Como tú dijiste ahorita, si quisiéramos hacer ninjutsu moderno, pues tendría yo que ser un hacker, tendría yo que ser un asesino, tendría yo que practicar sabotaje empresarial o etcétera, ¿no? Entonces ya es algo feo, ¿no? Hoy en día. Yo espero que no haya empresas que no hagan eso, ¿no? Porque está muy feo. Pero digamos que la anécdota para cerrar el día de hoy es esa, ¿no? ¿Para qué me sirve dentro de la teoría del ninjutsu saber las finalidades antiguas y modernas? Pues por esto, por la ética, por el uso que se le va a dar a esa información. ¿Querías comentar algo, David? Pues básicamente que hay muchas cosas que ahorita no tienen sentido. Por ejemplo, los métodos para moverse bajo el agua Ya no son tienen obsoletos, sentido. sí, O sea, exacto. este movimiento de que tenían un tubo de bambú y por ahí respiraban y caminaban por abajo. Claro, sí, ya es obsoleto. Ahorita ya no tiene mucho sentido. Es también yo luego lo que les digo, que me dicen, ay, pero ¿por qué no enseñas todo el ninjutsu como era? Le digo, pues porque es obsoleto, ¿no? A mí me parece, a lo mejor culturalmente de vez en cuando en un campamento lo hacemos, ¿no? Para ver cómo era y divertirnos un poco. Pero ni es algo que se debería de andar enseñando. Y son cosas ya obsoletas, que ya, el otro día lo puse de ejemplo con los shucos, que decían, me dicen mucho, ¿por qué no haces un video de shucos, de cómo trepaban? Le digo, mira, porque los shucos modernos probablemente no son los shucos que se usaban antes. Y esos no sirven para trepar, te lastimas bien feo las manos. Se resbalan, no se clavan. ¿Para qué me mando a hacer unos especiales si ya existe equipo de espeleología que es mucho más efectivo que eso? Si yo lo quisiera utilizar en la vida moderna, no pierdo mi tiempo armándome un artefacto basado en un objeto que ya está obsoleto. Si puedo ir a una tienda de artículos de montañismo y comprarme un arnés y unos spikes especiales y con eso te puedes trepar en un árbol. Pero volvemos al mismo punto. ¿Para qué rayos quieres aprender a treparte en un árbol para esconderte en medio de las ramas, no? ¿Cómo es eso útil en las finalidades modernas del ninjutsu? A menos que seas un ratero, un acosador o algo así. No necesitas nada de eso, ¿me explicó? Pero, perdón. Pero es por eso que es importante saberlo. Y es importante, bueno, explicárselo. Si algún día ustedes tienen alumnos o se empallan a alguien, pues que sepamos ese contexto para explicárselo a la gente. O simple y sencillamente para que se lo digas al amigo que te estoquea, ¿no? Bueno, que te bulea con, ay, el ninjutsu, y a ver, ¿para qué sirve tal? No, pues el ninjutsu ya no se hace así, ¿no? Ahora ya es otra cosa moderna, diferente. Por eso nosotros ya no nos llamamos escuela de ninjutsu. Porque el ninjutsu nunca debió llamarse ninjutsu. Nunca debió. Porque el ninjutsu es esto. Esas finalidades antiguas. Algo moderno ya no se llama ninjutsu. Ya tiene que llamarse de un modo distinto. Lo más cercano es budo, ¿no? Tampoco es budo, porque ya no hacemos el arte de la guerra en sí, ¿no? Sino somos estudiantes del budo, ¿no? Estudiantes de sus métodos de combate y de sus estrategias de guerra. Yo ya con esto termino. Ya. ¿Quieren comentar algo más ya para despedirnos? Ese David nos sigue enseñando su mudra diabólico. Se me hace que satánico. No, nada.
Ok. Es mi antena para que agarre el internet. Me gustaría, los que no han leído El arte de la guerra, estaría muy padre que lo leyeran y que luego hiciéramos una sesión donde habláramos un poquito de las cosas que habla de Sun Tzu, o podríamos como dejar de tarea que busques un par de ideas de allí y de cómo puedes aplicarlas a tu vida moderna, ¿no? Creo que también estas sesiones deben ser para eso, ¿no? Para, bueno, si somos budokas y estudiantes del arte de la guerra, bueno, pues hay que saber cómo es que el arte de la guerra se aplica en la modernidad. David. Ya hablando del arte de la guerra, es así. El que no sabe qué onda, se lo carga el payaso. Oye, pero Sun Tzu no le podemos poner así. Ah, entonces ponle, el que conoce al enemigo y a sí mismo, no temerá en 100 batallas. Quien conoce aquí. Ya ven por qué David es uno de mis personas favoritas. Vámonos yendo, chicos, ya son 10:10. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir, por interactuar. Te fuiste, David. Sí, nada, hombre. Te fuiste, pero nos quedó claro, No voy a gracias. decir nada. Nos hiciste reír mucho. Está muy bueno. Haz eso luego cuando animes al grupo, Javier. Mételes así memes. Oye, no, Sun Tzu, pero no podemos poner eso. Bueno, ok, entonces ponle. Yo me lo mando a Javier. Si quieres algo cómico para poner, acércate con David, él es muy bueno con eso. Luego nos la pasamos mandándonos memes chistosos ahí en WhatsApp y me encanta porque me reseteo, me da mucha risa y tú tienes un sentido del humor muy fino y eso me encanta. Gracias, chicos. Buena noche, terminamos por hoy. Ya quedó grabada la clase, luego se la subo. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Descansen. Descansen, buena noche.